Damos la bienvenida, lo veníamos anunciando, al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Gracias por estar aquí hoy. No, gracias a ustedes. Y es el tema de todos estos días, la vacunación, pero bueno, hoy se aclaró una situación que había generado confusión, bronca, quizás también por los dichos de Beatriz Sarlo, quizás quien lo dice también, ¿no? Generó esa desazón porque decía, me ofrecieron vacuna por debajo de la mesa, pero cuando declaró en la justicia la situación era otra, absolutamente diferente, no había nada para esconder. No, pero nosotros, yo particularmente con el gobernador participé de una, y no sé si dos, de las conferencias que hacemos los martes, hablando sobre lo sucedido en la semana epidemiológica, y yo en particular dos más, fueron 3 o 4, en las que explicitamos que íbamos a hacer esto, que producto de la campaña furibunda, antivacuna, que era veneno y todo lo que se trataba de instalar, siendo que era una vacuna optativa, había que salir a contrarrestar con distintas estrategias. Una de las estrategias que evaluamos con el equipo de comunicación era convocar a personalidades de todas las áreas que quizá son más creíbles para un sector de la sociedad, incluso lo que podemos decir nosotros, los funcionarios, y era totalmente planificado, expuesto públicamente, que digamos, y toda la gente que se llamó para esto se le dijo que era para la campaña y se ofrecían, pienso yo además, por una colaboración. Es decir, la verdad que tratar de inventar todo esto... ¿Qué cree que pasó? Y bueno, primero creo que hay un dicho muy desafortunado, esto de que hoy lo reconoce la propia señora Sarlo, que no jamás existió eso por debajo de la mesa, porque además quedó claro al conocerse... Cosa increíble, Comodoro Pi, ¿no? A los 3 minutos. Comodoro Pi es una cosa increíble. A los 3 minutos ya todo el mundo conocía lo que supuestamente es secreto de sumario. Pero bueno, para bien en este caso porque se vio claramente que los mails contenían que era ni siquiera la esposa del gobernador, sino que le había dicho a alguien que le ofrecía la posibilidad de colaborar con esta campaña de concientización para conseguir adhesión a la vacuna. Un hecho que es loable se transforma en esto. Obviamente que uno, que además de estar en la salud, en la medicina, también hace 50 años que hace política, no lo puede deslindar de una directa correlación. Si lo único que vemos que hace un sector de la oposición, y digo no todos, pero hay un sector de la oposición, que lo único que hace, la única política es denuncia judicial de todo. Digamos, no tienen una propuesta, una ley, nada, es todo denuncia, 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 y es su manera de hacer política. La campaña esa campaña para vacunar personalidades, ya sea famosa o prestigiosa, que pudieran impactar en alguna parte de la sociedad, no la comenzaron por cantidad de dosis o porque justamente en ese momento se revirtió la imagen que había sobre la vacuna. Recuerden que nosotros hicimos primero una campaña pidiéndole al gobernador, a los intendentes, primero se vacunó el gobernador, porque había muchísimos que ustedes recuerden lo que decía, a ver que se vacunen ellos primero. Bueno, se vacunó el gobernador, le pidió a los intendentes, se vacunaron un montón de intendentes de la oposición también, Algunos de ellos que había dicho, jamás me voy a poner esa vacuna, se vacunó, se puso y salió a decir, qué bárbaro. ¿Y qué nos decían los intendentes? Desde que me vacuné yo, se anotaron 500, 600, claro, pueblos chicos, 1.000 personas, 1.500 personas, porque bueno, nadie es kamikaze, obviamente si se vacuna. Fue la primera acción fuerte desde el sector político para contrarrestar esa tremenda, que eso sí debería, a mi modo de ver, ser punible por atentado a la salud. Lo que se ha hecho es atentar públicamente contra la salud pública. Qué importante eso que está diciendo. Y sí, digo, claro. Esta campaña sucia en contra de una vacuna que nos va a sacar de una pandemia es atentar contra la salud. Digo, bueno, siempre se lo ponen en esos términos. Bueno, hay una presentación judicial, una demanda en contra de la doctora Carrió, que creo que hizo el doctor Jorge Rashid, con este tema, porque realmente, ¿quién se hace cargo después de los muertos? Fíjense lo que pasó tristemente con una médica de la ciudad de la Autónoma, que no se vacunó producto de la campaña nociva. Sí. Y bueno, cuando le tocó después el turno, cuando se decidió, lamentablemente le sucedió que tuvo la enfermedad antes y fue fatal. Se decidió después ¿quién de la se hace publicación cargo? del ¿Alguien se Lancet. hace cargo?
la publicación de The Lancet, digamos, Claro. decidió a muchos, digamos, cómo la cuestión de la comunicación es tan importante, ¿no? Claro. Que frenaba a mucha gente a la hora de anotarse y luego finalmente terminaron decidiéndose. Absolutamente, sí, sí, es así. Así que nosotros hemos tenido que ir contra una campaña muy furibunda y quiero decir otra cosa, ¿no? Cuando una vacuna es optativa como es esta, que no es obligatoria, las campañas para seducir a la población, más allá incluso de las campañas antivacunas, son normales, son comunes que uno cite a personalidades para que la gente se anime. Entonces, la verdad es que, bueno, quedó hoy claramente establecido que no hubo ninguna oferta, no van a encontrar eso, porque no van a encontrar un solo vacunatorio VIP en la provincia de Buenos Aires, porque no existió, no existe y no va a existir. Entonces, obviamente hay una intencionalidad política, sabemos, peor ahora porque es un año electoral, ¿no? Sabe que ese tipo de frases incluye no solamente una gran responsabilidad por su acción, sino también por todos quienes están en la provincia de Buenos Aires, encima con lo densamente poblado que está ese distrito. Que no exista, es muy difícil poner las manos en el fuego por todo. Usted claro, puede. No, lo que puede suceder y sucede, y nosotros tenemos un botón en la página para denunciar este tipo de cosas y un número en el 148, que nos ha pasado que hay gente que se anota, burla el sistema. Se anota como, por ejemplo, un trabajador de la salud, consigue un recibo de sueldo, le cambia el nombre. Los vacunadores que hacen el triage, que ven los papeles, no son ni la KGB, ni la CIA, ni la CIDE, ni es policía, porque la vacunación es un acto sanitario, es un hecho sanitario. Ven los papeles, a ver, puede haber gente que burle el sistema, puede haber. ¿Cuántos son? Poquísimos, intrascendente al lado de las 800.000 dosis que llevamos aplicado. Pero puede haberlo. ¿Qué hicimos? Que se denuncie. Eso si corresponde a la jurisdicción provincial, porque es un hospital provincial, inmediatamente hacemos un sumario para ver qué sucedió. Si corresponde al lugar donde se vacunó a la jurisdicción nacional, pues nosotros tenemos hospitales nacionales en territorio bonaerense, o municipales, tenemos 220 hospitales municipales donde se vacuna. Entonces, lo que corresponde es que yo pido un informe al secretario de Salud, me lo manda y en base a ello, bueno, tomen las medidas que correspondan. Pero quiero decir, son casos ínfimos, no puede estar la prensa haciendo eje en casos aislados de gente que burla el sistema y poniendo que es un vacunatorio VIP. Lo que sí, a los que encontremos, les aclaro también, como dijo el presidente, ni siquiera son punibles. No hay una ley que pune a alguien que se coló en la fila. No hay como lo hay para pasarse un semáforo en rojo. Hoy no tengo una ley que me permita, o una norma que me permita cobrarle una multa. Sí, en todo caso puede ser punible del otro lado, aquel que estando en un cargo público facilita. Ese sí, a ese si lo encontramos, sumario administrativo y todo lo que haga falta. El número es 800.000 vacunados aplicaciones, o dosis. Aplicaciones. ¿Sabe? 640.000 y 140.000 aproximadamente. O sea, 640.000 con una dosis, que la segunda dosis siempre está atada al tiempo de la primera. Obvio. Le hago una pregunta. Con el desconocimiento de lo que implica un sistema de vacunación tan impresionante como el que se necesita, ¿se vacuna a buen ritmo? ¿No se podría vacunar más? Es cierto que los laboratorios del mundo no han podido cumplir con lo firmado. Claro. Aún así, cuando vemos diariamente el monitor público de vacunación, que son números nacionales, vemos que todavía hay una importante cantidad de dosis que no han sido aplicadas en la sociedad. Sí, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un registro propio. Las provincias que tienen registros propios de vacunación cargan en el sistema nacional con una interfase que tiene un delay importante. Ajá. Es decir, si ustedes miran los números de cantidad de dosis aplicadas en la provincia de Buenos Aires, eso impacta en el tablero nacional algunos días después, porque la interfase está trabajando el ministerio, los dos ministerios, nuestro y el de Nación, para acelerar esa interfase. El ritmo de vacunación que llegamos es el ritmo que nos permite la cantidad de vacunas que tenemos. Nosotros estamos en este momento aplicando entre 40 y 50.000 dosis diarias. Ahora, si no recibimos esta semana vacunas, vamos a tener que bajar eso a la mitad, o la otra opción es terminar de vacunar rápido y después dejar 5 o 6 días sin vacunar. Los que estamos en la gestión sabemos que lo peor es parar la máquina, ¿no? Porque nosotros piensen que nosotros tenemos 557 centros de vacunación, centros que son como esos que ustedes acaban de mostrar. Hoy estuve, por ejemplo, en la Universidad Jaureche, lugares enormes donde la gente está confortable, cuidada, hasta con una botellita de agua. Hay que ir
a verlo porque es emoción. Nosotros recorremos varios todos los días de esos centros y realmente estamos al ritmo que nos permiten la cantidad de dosis que vamos recibiendo. Cuando yo creo, próximamente vamos a tener algunas noticias de mayor cantidad de dosis en marzo y todavía mucho más en abril, nosotros estamos en condiciones de prácticamente triplicar el ritmo. Nosotros estamos en condiciones de aplicar 120.000 por día. Es decir, si llegara más, si Provincia de Buenos Aires tuviera más vacunas, podrían vacunar más. Nuestro potencial teórico hoy son 120.000 por día con lo que tenemos hoy, que imagínense, en un mes serían más de 3 millones de vacunas. Claro. Ese es el potencial, lo estamos usando, digamos, a un 40% en estos momentos. Ayer se hablaba de las restricciones que se van a aplicar justamente para quienes pretendían o pretenden salir del país y de la cuarentena que van a tener que hacer quienes regresen por esto de las nuevas cepas, los rebrotes, la situación en Brasil tenemos es muy una delicada. Situación dramática acá a la vuelta de la esquina. Sí. En prácticamente todos los países que limitan con nosotros están con una curva ascendente muy grande y la OMS ya dijo claramente que eso se debe casi con seguridad a que esta cepa que está dando vuelta, sobre todo nosotros acá, la de Manaus, pero que ya no está solo en Brasil, está en toda la región, acá todavía no, es 7 veces más contagiosa. Entonces, nosotros tenemos 2 meses de oro ahora para vacunar a la mayor cantidad de gente posible antes del frío que ya de por sí va a determinar un ascenso de casos. Pero una cosa es tener ascenso de casos con la baja mortalidad porque la gente está protegida con la vacuna, a que si nos agarra 2 meses antes. Si entra esta cepa, esto puede adelantarse 2 meses. Por eso la posición de la Provincia de Buenos Aires ante el Consejo Federal de Salud, que obviamente es una decisión que se toma en el Consejo Federal de Salud a través de un DNU del Gobierno Nacional, la posición nuestra, pero que creo que es compartido por casi todos los ministros de salud, es que se evite por todos los medios que esa cepa entre en la Argentina. Entonces, evitar que vaya la gente a buscarla donde está y los que tengan que regresar que sean muy bien controlados para evitar que la dispersen. ¿Desde cuándo podrían darse estas restricciones? Miren, el 12 ya finaliza esta etapa del DNU y habrá que actualizar. Estamos esperando que ese sea el día en donde se hagan anuncios. El viernes próximo, pasado mañana. Claro, digamos. Nosotros estamos esperanzados de la Provincia de Buenos Aires de tenemos que hacer todo lo posible porque esa cepa no entre y sobre todo que no entre ahora. Pero es más fácil de imaginar lo que puede suceder con aquellos que regresan. Creo que usted mismo incluso lo contó ayer, cuarentena o PCR negativo. 10 días y PCR. 10 días, claro. Para aquellos que viajen, ¿qué tipo de restricciones? Para aquellos que salgan del país, ¿para qué tipo de restricciones pueden llegar a tener? En este momento está muy restringida la entrada y salida. Sí. Se bajó a números que son muy chicos. Bueno, el que tenía planificado un viaje a los lugares donde está circulando el virus a morir, hay que evitar que se produzca ese efecto. Pero la idea es que no se viajen directamente. Que el que va a ir a un lugar de alta transmisión no viaje. No viaje. Claramente. O sea, cortar la posibilidad de un viaje estamos hablando de Brasil, Paraguay. También. Y otros lugares también, porque está la cepa de Gran Bretaña. Por suerte en la región todavía no hay registros de la sudafricana, que es altamente contagiosa. Pero yo digo, nosotros hemos ganado la posibilidad de tener mucha actividad económica, hemos empezado la escuela, hemos empezado con un esfuerzo gigante de la comunidad, ¿no? La gente ha hecho un enorme esfuerzo y hemos logrado llegar hasta acá con presencialidad en las escuelas, por supuesto cuidada y con determinadas características. Si nosotros se nos cuela antes de tiempo esta pandemia, podemos tirar por la borda. Entonces, es un esfuerzo de poquitos, porque son muy poquitos los argentinos que tenían pensado viajar, para evitar que eso suceda. Creo que tenemos que cuidar lo más importante, que la actividad económica no se pare, que la actividad cultural que hemos logrado tener incluso, que los cines incluso, que la actividad educativa no se pare, privilegiar todo eso. Y en este caso es poner como una barrera más fuerte para que no nos venga la variante esa, ¿no? ¿Qué nos puede contar de la escuela justamente, de las clases? ¿Qué están observando? Por ahora las clases han empezado con todos los cuidados incluyen todas las medidas de prevención, una cantidad de chicos limitados por aulas.
Progresivamente se van a ir usando también otros recursos tecnológicos para poder asegurar que el aire que se respira está bien ventilado, está bien aireado, que no hay mucho dióxido de carbono, porque eso nos puede definir una situación complicada en cuanto a posibilidad que los aerosoles se contagien. Bueno, todo eso se va a ir avanzando cada vez más en hacer que las clases sean lo más seguras posible, vacunando a los docentes, tratando de vacunar los grupos de riesgo de las familias donde regresan los chicos a sus casas, y ese es el desafío. Venimos bien. ¿Monitorean los contagios? Claro, se monitorean los contagios, hay un protocolo para cuando hay un contagio, cuando es uno solo, cuando son más de uno, si están relacionados, si no están relacionados, inmediatamente se toman medidas. Hasta ahora venimos bien, esto es día a día, como todo. Preocupa más que suele decirse que se pinchen las burbujas, ¿no? Que se pinchen las burbujas dentro de los establecimientos educativos, dentro de las escuelas o afuera. Porque también es cierto que por lo menos en la baldosa que cada uno puede conocer, si bien esto es muy grande, muy dinámico, muy amplio, que se ve prolijidad al momento de armar todo lo que se arma en los colegios. El tema es afuera. El tema es cómo quizás algún chico va a la casa de otro que no pertenece a la misma burbuja, bueno, pero son amigos. Por eso seguimos siempre con la recomendación general de evitar los encuentros sociales. Los encuentros sociales, si se producen con una cantidad de gente limitada, al aire libre, obviamente que vamos a ir a futuro modificando el protocolo en la medida que haya más gente que se va vacunando. Ya en Estados Unidos salió una norma por la cual los familiares tienen que usar el barbijo durante todo el tiempo que van hasta la casa, pero adentro de la casa, si están todos vacunados, pueden sacarse el barbijo y abrazarse. O tener una... Bueno, los norteamericanos no sé si son mucho de abrazarse, más bien dan las manos, pero digo, la familia seguramente sí. Pero digo, ¿Cuál sería su próximo paso? ¿Cuál sería el ideal, el próximo objetivo, la próxima liberación de actividad, lo que sea, para volver a esa... No, digo, a lo que tuvimos. Nosotros charlábamos los otros días con intendentes de partidos que son poblaciones pequeñas, 4.000, 5.000, 13.000 habitantes. Muchos de ellos ya tienen un nivel de vacunación alta porque, como al principio venían cantidades fijas de dosis que no podían ser menores en la logística, por ejemplo 450 dosis, a una ciudad que tenía 5.000 habitantes, tenía 120 trabajadores de salud, inmunizaron ya al resto de los grupos de riesgo, ¿no? Mayores, etc. En esas ciudades, si realmente nosotros avanzamos 2 meses más como venimos a la vacunación, se olvidaron de las fases. Pues no van a tener más contagios. Van a tener que seguir teniendo cuidados, ¿no? No es que ya viva la pepa todo, pero una vida sin tener que retroceder de fase porque no va a poder progresar la enfermedad si logran ese nivel de cobertura. Cuando nos venimos para el área del conurbano, 13 millones y medio de personas viviendo en un área muy chiquita, el proceso no tiene la misma velocidad porque hay que inmunizar millones de personas. Pero la expectativa es que avancemos lo más posible estos 2 meses y medio, 3 meses antes de la temporada invernal fuerte, para proteger a la gente que, sobre todo, 2 cosas. Primero, los que tienen más riesgo de fallecer. Y segundo, aquellos que transmiten. Cuando a nosotros nos dicen, ¿por qué se vacuna a un vacunador de 30 años? Porque la señora de 80 que va a vacunarse no tiene que tener el riesgo que el vacunador la contagie cuando la está vacunando, porque todavía no está protegida. Entonces, todas estas cosas que a veces se sacan de contexto, que ¿por qué vacunamos los docentes? Porque todo el mundo reclamó que necesitábamos empezar las clases, que el daño que se estaba produciendo a nivel psicológico. Ahora, ¿por qué vacunamos a más de 60? Porque las vacunas mayoritariamente que están llevando ahora son para menores de 60. Yo digo, tratemos de tener una visión equilibrada y plantearnos que quienes definen las medidas sanitarias son los responsables del Poder Ejecutivo, no ni del Legislativo, ni mucho menos los medios, ni mucho menos la justicia. Y se hace en base a conocimiento científico, no a la opinión de alguien que le parece, que escuchó, que el sentido... No. Entonces digo, me parece que tenemos que abordar un poquito, calmar un poco esta cuestión de no meter la politiquería barata como están haciendo algunos en esto y avanzar a paso firme en la vacunación
con cuidados, muy cuidados, todo lo que se pueda, y luego, cuando lleguemos a una etapa de una gran cantidad de gente vacunada, iremos modificando todavía más los protocolos para poder tener más actividades. Por ejemplo, más actividades culturales, con un aforo mayor de gente, por ejemplo. Pero hay que esperar los tiempos. Bien, ministro, muchas gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a ustedes.